Listo. ¿Ya pueden ver ahí las diapositivas? Perfecto. Muy bien. Dice lo siguiente, dice, ¿qué es lo que yo voy a aprender el día de hoy? Pues voy a aprender a explicitar cuáles son los criterios de congruencia o semejanza de triángulos a partir de unas construcciones determinadas. Nosotros no vamos a construir, únicamente lo que vamos a hacer es observar el material que tenemos y a partir de ahí nosotros comenzar a trabajar. Miren, por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que nosotros vimos un poquito sobre lo que es el concepto de lo que es una correspondencia. Y decíamos nosotros que cuando hablábamos de correspondencia, Este, eso teníamos claro que si estamos trabajando, por ejemplo, con algunas figuras geométricas, decíamos que un segmento de ese triángulo era correspondiente con el otro. Cuando hablamos de una correspondencia, decíamos que eran iguales, ¿verdad? Iguales en forma o iguales en tamaño. Bueno. También ahora nosotros podemos checar de qué manera o cuál es la forma en la que estos triángulos son congruentes. Entonces nosotros tenemos tres criterios para poderlos observar. Por ejemplo, uno de los criterios sería cuando yo comparo dos figuras geométricas y que estas, por ejemplo, tienen en común sus tres lados. Por ejemplo, yo puedo hablar de que yo tengo este, dos triángulos y que este segmento es igualito a este otro segmento y que este otro segmento es igualito a este y que este otro lado es igualito a este. Es decir, que si este mide, voy a inventar números, por ejemplo, 6, este vale 7 y este vale 8, este vale 6, este vale 7 y este vale 8. Entonces, estoy hablando de que son iguales, tanto en forma como en tamaño. Entonces, ahí estamos hablando del símbolo de lo que es una congruencia de triángulo. Bueno, otra de las formas que vamos a encontrar nosotros y que vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, es cuando esas figuras geométricas tienen en común dos lados y un ángulo. Por ejemplo, puede ser que yo tenga dos triángulos es- y que esos triángulos, por ejemplo, tengan en común un ángulo y además que tengan en común dos lados. Así de sencillo. O sea, únicamente voy a observar, no voy a pedir que, que justifique toda esa parte, únicamente con la pura observación. Y la otra es, por ejemplo, cuando yo tengo en común dos ángulos y un lado. Entonces yo puedo tener dos triángulos y yo voy a poder observar que tienen dos ángulos en común y además tienen un lado en común. Se parecen en los ángulos y se parecen en los lados. Entonces tengo tres criterios: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Y bueno, ya con esta información previa, ahora sí vamos a lo que nos corresponde en nuestro trabajo. Muy bien, aquí recuerden que este material ustedes lo tienen en Classroom, ya tienen toda esta información. Entonces aquí yo les dejo un video también para que ustedes lo puedan observar las veces que sea necesario y que puedan ustedes de ahí aprender. Muy bien, vamos con nuestro primer ejercicio. Dice, halla el ángulo correspondiente. Y voy a subrayar la palabra clave. Aquí me piden encontrar el ángulo correspondiente al ángulo A.
pero me lo piden encontrar en el triángulo DEF. Voy a ampliar un poquito esta. Y vamos a ver, por ejemplo, si me están pidiendo encontrar el ángulo correspondiente al ángulo A, pues tengo que identificar quién es el ángulo A y ahí lo identifico. Entonces yo sé que el ángulo A tiene un valor de 80 grados. Ok, ¿cuál sería correspondiente al ángulo DEF? Sería el ángulo D, el ángulo E o el ángulo F. ¿Cuál corresponde al ángulo A? F, claro. Entonces yo puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo F. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque los dos tienen el valor de 80. Entonces, nada más me piden identificar cuál es igual a ese. Número 3. Dice, hallar el ángulo correspondiente al lado AC en el triángulo DEF. Entonces, identifico cuál sería el lado AC. Lo identifico, entonces digo que este vale 65, este vale 80. Entonces, ¿cuál será el lado que corresponde que sea igualitito al segmento AC? El D y E. Este vale 35 y este vale 65. Entonces no es congruente. ¿Habrá otro? EF, perfecto. El EF vale 65 y este vale 80. Aquí lo interesante es que las figuras geométricas vienen como que movidas o están giradas, de tal forma que tenemos que observar bien la medida de esos ángulos. Entonces podemos decir que el segmento AC es congruente con el segmento EF. Muy bien, vamos al siguiente. Únicamente estamos observando. Dice hallar el ángulo correspondiente al ángulo D en el cuadrilátero EFGH. Entonces, identifico cuál es el ángulo D. El ángulo D vale 145. Entonces, ¿cuál será el ángulo correspondiente al ángulo D? F, perfecto. Aquí está. Me voy con el número 5. Hallar el lado correspondiente al lado BC en el triángulo DEF. ¿Cuál creen que sea? Identifico siempre. O sea, a mí me encanta rayar porque si no rayo, yo no aprendo. Entonces tengo BC. Este vale 65 y este vale 35. Entonces, ¿cuál creen que sea el correspondiente? Excelente, muy bien. Entonces el segmento BC es congruente con el segmento de DAE. Muy bien. Me voy con el siguiente. Aquí abajo. Y bueno, aquí tenemos un cuadrilátero. Lo voy a ampliar. Dice, hallar el lado correspondiente al lado AB. Entonces localizo AB y entonces el segmento AB es correspondiente con cuál otro segmento. GH, perfecto. Muy bien. Entonces ya más o menos supimos cuál es la correspondencia, o sea, qué segmento es igual a otro segmento, qué ángulo es igual a otro ángulo. Entonces ahora nos vamos a ir al tema de congruencia.
En el tema de congruencia, aquí también está un video que ustedes van a poder ver y visitar las veces que sea necesario y también practicar ahí mismo. Muy bien, por ejemplo, aquí nos dice, los siguientes triángulos son congruentes. ¿Qué criterio lo determina? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es únicamente observar. Sabemos que son tres: lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Entonces, aquí me van a preguntar ustedes, ¿y por qué tanta raya? Ah, bueno, porque al momento de nosotros en matemáticas analizar la información, decimos, por ejemplo, ah, bueno, el segmento BC vale lo mismo que el segmento DE. Y como esa información yo ya la tengo bien aprendida, entonces le pongo una rayita para saber que ese segmento ya no lo voy a tocar. Y ahora voy a analizar los otros dos segmentos. Entonces, observo que el segmento de A a B es igualito al segmento de F a D. Entonces, es mi segundo dato y por eso le pongo aquí dos rayitas. ¿Se fijan? Y después, en el tercero, pues ya no me queda otra opción. Este segmento es igualito a esto. Entonces, lo único que se analizó aquí fue los lados. Entonces, al analizar que tiene tres lados iguales, entonces concluyo que el criterio de cada uno de los triángulos se rige de la siguiente manera. Por ejemplo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Por qué criterio? Ah, porque los tres tienen tres lados completamente iguales. Entonces la opción correcta sería esta. ¿Hasta que alguna pregunta? El símbolo de congruencia, este significa, por ejemplo, el símbolo de igual, que son iguales. Y la ondulación que aparece en la parte de arriba quiere decir que tienen igual forma, o sea, igual tamaño, igual forma. Muy bien, vamos al siguiente. Dice, los siguientes triángulos son congruentes. Dice, ¿qué criterio lo determinan? ¿Cuál creen ustedes que sea? Ángulo, lado, ángulo, perfecto. Ángulo, lado, ángulo, aquí está. Perfecto, muy bien. Y me voy a ir al tercero, perdón, al 9, aquí. Dice, ¿cuál es la forma simbólica de expresar que dos triángulos son congruentes? La tercera, perfecto. Y la número 10, ¿qué son congruentes? Exacto, misma forma y mismo tamaño, siempre. Perfecto. Me voy a la siguiente. Aquí está. Y si los siguientes triángulos son congruentes, dice, ¿qué criterio lo determina? Es, ¿cuál? ¿Cuántos lados tiene iguales? Dos. ¿Y cuántos ángulos? Uno. Entonces, en algunos libros, por ejemplo, les aparece de esta manera, porque aquí yo puedo encontrar dos respuestas. Puedo encontrar lado, ángulo, lado, y aquí viene otra vez lado, lado, ángulo. O sea, es exactamente lo mismo, pero nosotros únicamente en la universidad, por ejemplo, utilizamos el de lado, ángulo, lado. Es lo mismo. El que haya contestado el 2 y el 4 es correcto. Muy bien, vamos al siguiente. Y ahora aquí ya va a ser un poquito más simple. Aquí vamos a hablar de semejanza. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de que tienen en común algunos lados, no importa que el tamaño sea diferente.
o que estén rotados de forma diferente. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo observar que tienen cuántos ángulos en común. Dos. ¿Y cuántos lados? Uno. Y por lo tanto el criterio es excelente, ala. Criterio ala. Muy bien. Vamos al siguiente. Dice, los siguientes triángulos son congruentes. Dice, ¿qué criterio lo determina? Muy bien. Lado, lado, lado. En el siguiente, los siguientes triángulos son congruentes. Dice, ¿qué criterio lo determina? Lado, ángulo, lado. Perfecto. Muy, muy bien. Vamos a la siguiente. Ya nos quedan dos. Muy bien. Dice, ¿qué criterio determina la semejanza de estos triángulos? Perfecto. ¿Y la del número 16? Lado, ángulo, lado. Perfecto. Muy bien. En el siguiente yo lo voy a responder. Ustedes van a tener tiempo cuando ingresen a preparatoria de verlo más detenidamente. Y aquí en este nos piden a nosotros aplicar nuestro criterio. El criterio, por ejemplo, de por qué existe esa semejanza de triángulos y cómo yo lo puedo aplicar con un razonamiento lógico. Entonces me dicen, como quiera yo les dejo ahí un video. Dice, en un campo de entrenamiento militar, los soldados del ejército realizan sus ejercicios en el triángulo ADC y los tenientes en el triángulo DBC. Dice, si los lados AC y BC son iguales y D es el punto medio del lado AB, entonces, ¿cómo puedes demostrar que tanto soldados como tenientes tienen el mismo espacio para poder entrenar? Entonces aquí es en donde nosotros aplicamos ciertos criterios. Por ejemplo, alguien me puede decir, maestra, ¿es que ese triángulo tiene forma de qué tipo de triángulo? Puede ser un isósceles, puede ser, yo lo veo como equilátero, le veo como que sus tres lados iguales, pero puede ser que también sea un isósceles. Pero si fuera un isósceles, bueno, pues podríamos decir nosotros que tiene dos lados iguales, y un lado que es posiblemente más pequeño. Puede ser. Y si fuera un triángulo equilátero, yo puedo decir que se tiene sus tres lados iguales y que por lo tanto sus tres ángulos también son iguales. Entonces yo puedo determinar que los soldados y los militares se tienen, y los tenientes, perdón, tienen el mismo espacio para poder entrenar. Y entonces en matemáticas, por ejemplo, nosotros nos dicen que si me dicen que el punto D es el punto medio entre el segmento AB, entonces por raciocinio yo puedo decir que este segmento vale lo mismo que este segmento, que si los soldados tienen, por ejemplo, 100 metros para entrenar del segmento AB, entonces quiere decir que le corresponden 50 metros y 50 metros a cada quien. Entonces, al tener esto como punto medio, yo puedo decir que este segmento es igualito a este y lo marco.
Y después puedo decir que el segmento de CAD, como es un lado homólogo, cuando yo hablo de un lado homólogo, estoy hablando que homo significa etimológicamente igual y que logo significa tratado, o en matemática le decimos lado. Entonces, que tienen un lado igual o un lado en común, o sea, cuando yo parto de ese triángulo a la mitad. Entonces, yo puedo decir que este segmento también es congruente. Y también, como ahorita me decía Iris, que es un triángulo isósceles, pues sí puede ser, o yo lo veo como también un rectángulo. Aquí esto, por ejemplo, cuando pongo el segmento CD, hago un ángulo de 90 grados para ambos triángulos. Entonces aquí yo puedo decir que el criterio que estoy tomando será el criterio del AL. Entonces yo puedo decir que el triángulo 1 es congruente con el triángulo número 2. Y así lo podemos hacer en cada uno de los ejercicios. Pero como les digo, eso ya habrá tiempo después para que usted lo pueda realizar. Otro concepto que ustedes quiero que aprendan en este momento es el concepto de lo que es un paralelogramo. Aquí me dice que Víctor compró un papalote en forma de paralelogramo, que es una figura geométrica con segmentos sesgados, es decir, como que movidos. Dice, para poder guardarlo en el armario. Entonces, al momento de doblarlo, pues se forma como una diagonal y está ahí punteada en color azul. Y después me están marcando dos ángulos como congruentes, y es correcto. Cuando yo tengo una diagonal, por ejemplo, Carlos, posiblemente en alfa, lo ha de haber visto, me dicen que este ángulo es igualito a este, y se fijan que son contrarios, y después me dicen que este otro segmento, este otro ángulo, es igualito a su ángulo contrario. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, dos ángulos congruentes y obviamente, como hay un lado de por medio, que es esa diagonal, entonces yo puedo decir que el criterio que yo voy a tomar aquí sería el criterio de ala. Dos ángulos iguales y un lado. Y bueno, así me puedo pasar todo el día demostrando lo de los triángulos, pero es algo que usted va a ir aprendiendo después, que ahorita no me interesa tanto que ustedes lo comprendan, nada más que tengan la noción. Aquí, por ejemplo, tengo dos triángulos y algo muy importante, me marcan dos lados, ya están marcados, pero lo que aquí yo tengo que aprender es, por ejemplo, que cuando yo tengo ángulos opuestos por un vértice, así se le llaman, ángulos opuestos por un vértice, quiere decir que estos ángulos son también completamente iguales. Entonces, aquí se trata de ir descubriendo qué otro ángulo o lado son iguales para ambos triángulos. Entonces, aquí el criterio sería LAL. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando yo tengo ángulos opuestos por un vértice, son igualitos. Y si alguien me dice, es que aquí hay más, claro, este otro segmento es igual a este. ¿Sí? Muy bien. Y por último tengo un trapecio. En el trapecio también yo puedo checar, me dicen, pero ¿cuáles son los triángulos? Cuando yo dibujo la altura en un trapecio, me voy a encontrar que son dos triángulos, y son triángulos rectángulos porque tienen un ángulo de 90 grados. Aquí se simboliza con este cuadrado y este otro cuadrado. Entonces, ahí también yo lo puedo ir manejando este, lo que es la congruencia. Y bueno, ya por último, aquí también les dejo un video de lo que viene siendo proporcionalidad. Cuando hablo de una proporcionalidad, estoy hablando de que ahora voy a comparar triángulos
que son iguales, pero en forma, en tamaño no. Entonces, aquí yo puedo observar que el triángulo ABC es igualito al triángulo DEF. Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber si son semejantes, porque ya estamos hablando de semejanza, no de congruencia, estoy hablando del segmento AC. Ese segmento AC, ¿con qué otro segmento del triángulo DF lo puedo comparar? De DAF. ¿Por qué crees que de DAF? Si estamos hablando de dos valores como 8 y 4, ¿por qué crees? ¿Es más chico el triángulo 1? ¿Pues más grande el triángulo 1? ¿Qué semejanza tiene con el triángulo 2? Como que en cuánto es más pequeño. Por ejemplo, fíjate, yo tengo 8 y 4, porque tú me lo acabas de decir. Entonces yo quiero simplificarlo. Y si lo simplifico, o sea, los dos a la par. Supongamos que le voy a sacar mitad. Mitad 4 y mitad 2. ¿Le puedo sacar más partes? Sí. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Ah, entonces aquí yo ya tengo una opción. Yo puedo decir que el triángulo 1 es 2 veces más grande que el otro triángulo, ¿sí? Por eso cuando están en arquitectura, o en otros campos en donde tienen que hacer, por ejemplo, maquetas, les dicen, es que me vas a hacer una maqueta que tenga las mismas dimensiones que fundidora, pero no puedo hacer una maqueta como fundidora, tengo que sacar escalas. Entonces es cuando comienzan a trabajar esta parte de la proporcionalidad. Es de 2 a 1, es el doble que el otro triángulo, ¿sí? Vamos con el número 7. Fíjense bien, en el 7 dice, ¿cuál es la razón? Ah, perdón. Y a esta proporcionalidad le llamamos nosotros razón. Una razón es una división, siempre. Entonces vamos a comparar. Por ejemplo, yo quiero comparar el segmento AB. El segmento AB es comparable con cuál otro segmento. FD, muy bien. ¿Y qué características tienen estos dos? Si yo tengo de 7 a 3.5. Y siempre comienzo con el primer triángulo, fíjense. ¿Cuál creen que sea? El 7. Entonces, ¿cuál crees que sea la proporcionalidad o la razón? Perfecto, entonces sería de 2 a 1, ¿verdad? Como quiera, el día de mañana, bueno, el día de mañana no, hasta el miércoles vemos los siguientes ejemplos, porque mañana vamos a tener el examen de esos ejercicios que estamos haciendo. Como quiera, les voy a dejar el video ahí colgado en claro. Dice, los siguientes triángulos son semejantes. Dice, ¿qué lado le corresponde al segmento AB? Y ya lo vimos ahorita. Sería el segmento FD, perfecto, de D a F. Muy bien, ¿cuál es la razón existente entre estos? Supongamos que yo quiero saber ahora el de AC.
FE. Perfecto. ¿Por qué? Porque este es de 12 a 4. Vamos a sacarle partes para sacar la proporcionalidad. Muy bien, ¿qué parte podemos obtener? Mitad serían 6 y mitad 2. ¿Le puedo sacar más partes? ¿Cuál? Mitad 3 y mitad 1. Entonces la proporcionalidad sería de 3 a 1. Esta mera. Perfecto. Muy bien. Y bueno, ya lo demás, esto lo vamos a dejar pendiente. Bueno, aquí nada más me falta algo. Dice, ¿qué son los triángulos semejantes? Y voy a recordar lo que vimos ahorita. Cuando son congruentes, tienen la misma forma y el mismo tamaño. Pero cuando son semejantes, es la misma forma, pero diferente tamaño. Excelente. ¿Y cuál creen ustedes que sea la forma simbólica de ver la congruencia? Perdón, la semejanza. No, no, esta es congruencia, acuérdense. El primerito. Muy bien. Y con eso terminamos. Déjenme, les voy a pasar la lista de asistencia. Voy a dejar de grabar. Y ya se los paso.